Presidente, ya por último, preguntarle sobre las elecciones en Argentina, pues quedó Javier Milei. ¿Qué lección le queda al pueblo de México en torno pues a este cambio radical que nuevamente vive este país latinoamericano, lamentablemente, cuando pues vienen de un gobierno progresista? No es el único caso el de Argentina, que después de un gobierno progresista llega un personaje pues de ultraderecha, ultracapitalista, ultraneoliberal. En este caso, ¿qué lección le puede quedar al pueblo de México pues para que no se corra riesgo en el futuro de que tras gobiernos progresistas pues regresen los gobiernos ultraneoliberales que acaban limitando el llamado estado de bienestar y sobre todo pues desapareciendo los derechos colectivos, los derechos sociales y también programas pues como el de las pensiones a adultos mayores, las becas de bienestar, etcétera, que incide directamente en el bolsillo de los más pobres? Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, nosotros publicamos este reportaje acerca de lo ocurrido con el excomisionado del INAI, Óscar Guerra Fort, actual todavía hasta el 30 de noviembre, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. Este Sistema Nacional de Transparencia está integrado no solo por el INAI, sino también por el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación y también por el INEGI. Este sistema pues está encargado de la transparencia y aquí lo relevante es que como juez y parte el Instituto de la Transparencia censuró información relativa al uso de la tarjeta corporativa que hizo este excomisionado en 2014, donde se demuestra que de 94 gastos personales que hizo con dinero público, 3 de ellos fueron para fines cuestionables, en el sentido de que pues pagó una cena en un table dance. El tema no solo es que censuraron en 2016 esta información, sino que censuraron todos los gastos personales hechos por los comisionados de aquel momento. Y pues de acuerdo con la información que recabamos en la revista Contralínea, eso mismo está ocurriendo actualmente. Las tarjetas corporativas que tienen asignados los 4 comisionados actuales y un alto funcionario del INAI estarían siendo empleadas también para pagar sus gastos personales. En la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos se dice que el manejo irregular de los fondos públicos es peculado, un delito de corrupción que se considera como un desvío de recursos públicos, y aunque ellos lo reponen a los 10 días de que se identifica que han sido utilizados o malversados estos fondos, pues el ilícito ya existió. Nos explicaba un abogado que es como si alguien roba algo, algún objeto o algún dinero y después lo devuelve, pero el robo ya ocurrió, o sea, eso no se borra. Y aquí el tema es que ellos pues argumentan que no dan esa información a pesar de que son el Instituto de la Transparencia, Instituto Nacional de la Transparencia, pues que no entregan esa información porque se podría revelar el patrimonio que tienen estos comisionados. Ya los 2 secretarios ejecutivos pues presentaron su renuncia al INAI, y además 2 comisionadas, la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra y la comisionada que aspira a presidir este Instituto de la Transparencia, renunciaron a sus tarjetas corporativas el viernes. Pero, presidente, aquí la pregunta es que no para estos cargos se considera que deben de ser personas probas, con alta ética, con alta moralidad, y además que ellas mismas, estas comisionados, deberían de estar transparentando en este momento, por ser el Instituto Nacional de Transparencia, todos los gastos que han hecho de forma presuntamente irregular, y
además pues que se investigue, ellos mismos proponer que se investigue a fondo este tema y quienes tengan alguna responsabilidad pues se separen de sus cargos en tanto pues se verifica qué pasó ahí, presidente. Su opinión, por favor. Pues lo de siempre, ¿no? Consideramos que durante el periodo neoliberal o neoporfirista, para la aplicación de la política de pillaje, crearon organismos, fachadas, parapetos, para simular de que iba a haber honestidad y transparencia. Todo aparente mientras saqueaban al país. Eso fue lo que hicieron. Utilizaron de excusa las llamadas nuevas políticas públicas. Surgió la llamada sociedad civil, lo que antes se conocía como pueblo, con la diferencia de que la sociedad civil se la apropiaron los oligarcas, la élite del poder, y empezaron a hablar de autonomía y de independencia, todo un discurso muy truculento, al grado que crearon, ya lo hemos visto muchas veces, lo hemos dicho muchas veces, este Instituto de la Transparencia. Y cuando nace el Instituto de la Transparencia, con Fox, lo primero que resuelven es mantener en secreto la lista de los empresarios que habían sido beneficiados con la condonación de impuestos. Y luego viene lo de Odebrecht. Esa empresa brasileña que soborna a autoridades en toda América, detienen al dueño, al señor Odebrecht, en Estados Unidos, declara, da a conocer a qué gobierno le había dado dinero para obtener contratos. Desde luego se incluye a México. En otros países van hasta presidentes a la cárcel por ese escándalo y aquí no pasa nada. Pero no solo eso, el Instituto de la Transparencia resuelve mantener en secreto el expediente de Odebrecht México. Es hasta hace relativamente poco, por una declaración como testigo protegido del que fue director de Pemex, Emilio Lozoya, que se conoce como esta empresa Odebrecht recibió un trato preferencial durante el gobierno de Calderón y durante el gobierno del licenciado Peña. Pero eso es la transparencia. O sea, para eso crearon ese instituto y lo promovieron los que se autodenominaron miembros de la sociedad civil. Los escritores pseudointelectuales, pseudoindependientes del periódico Reforma, ¿no? Y otros más. Pero
Esto demuestra que fueron instituciones creadas para solapar la corrupción a cambio de recibir prebendas, de recibir sueldos elevadísimos. Estos servidores públicos funcionarios, que no servidores públicos, ganan más que lo que obtiene el presidente de México. Tienen un presupuesto anual por no hacer nada o por hacer estas cosas que están ustedes denunciando y que es totalmente cierto. 1,000 millones de pesos al año de presupuesto. Y son los organismos que defienden los conservadores. Y así como este organismo, crearon otro que es también un instituto anticorrupción. Y cuando lo crearon, porque esto es surrealismo puro, la corrupción no era delito grave, porque Salinas de Gortari modificó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave y que quien cometía un acto de corrupción pudiese salir bajo fianza. A sabiendas de que no era delito grave la corrupción, crearon el Instituto Anticorrupción. ¿Por qué no primero hicieron la reforma constitucional para que la corrupción se considerara delito grave? No, primero fue la creación de este aparato burocrático oneroso y nosotros hicimos la reforma para que sea delito grave la corrupción. Pero como se dice coloquialmente, así se las gastaban. Y como tenían el control de todos los medios convencionales de información, pues manipulaban a sus anchas. La gente no sabía. Y ahí están los resultados. Si existe en el Ejecutivo la Secretaría de la Función Pública, si existe como organismo autónomo la Fiscalía General de la República, si existe la Auditoría Superior de la Federación, del Poder Legislativo, ¿para qué el Instituto de la Transparencia o otros institutos? Si hay necesidad de pedir información, todos estamos obligados a aportar información y esa es una función de la Secretaría que lleva el nombre de Función Pública. Y no haría falta ese aparato, que es un florero que está de adorno. Ojalá y nada más estuviese de adorno. Cuesta muchísimo. ¿Sí? Son de las reformas que hay que hacer hacia adelante. Porque si no, sí, para que quienes nos van a sustituir se ocupen de eso,
porque si no, nos van a salir de que todos somos INE, todos somos Poder Judicial, todos somos, ¿cómo se llama eso? INAI, y ahora dicen que el INAI no se toca. Sí, el INAI no se toca, o sea. Pero yo creo que lo más importante de todo, porque ya va a llegar el momento en que se van a tener que hacer esas reformas administrativas, porque son gastos innecesarios, duplicidad de funciones. Ya va a llegar el momento, y lo más importante es que ahora todo esto se ventila y se conoce, porque quienes nos están viendo, nos están escuchando, ¿qué sabían desde que se fundó este Instituto de la Transparencia sobre sus funciones? Si sabían que lo habían creado durante el presidente Fox, luego pues estamos hablando de 4 o 5 sexenios, y estoy seguro que el 90% de los mexicanos ni sabían qué era lo del INAI. Ahora ya están más enterados, puede ser que lo sepa un 5% más, y entre más se siga hablando de esto, aunque se repita, pues la gente se va informando, porque todo era un silencio cómplice. Eran organismos, cuando mucho, para la élite, para la llamada sociedad política, para los expertos, entre comillas, claro, pagados con dinero de todo el pueblo. Y la gente ni siquiera sabía que existían. Todavía la mayoría de la gente no sabe que existe este organismo, que se puede hacer una solicitud para pedirle información a una dependencia, a una institución del gobierno, sobre los servidores públicos, sobre el presupuesto, sobre lo que ejercen. No se sabe. Entonces no son instituciones del pueblo, para el pueblo. Son instituciones fachadas para simular de que hay honestidad, hay transparencia, mientras saqueaban sin límite de ningún tipo. Pero eso ya se está terminando. Qué bueno que hacen ustedes estas investigaciones, este periodismo de investigación, que ya nada más lo hacía Claudia X González, ¿no? En contra nuestra, hasta con dinero que recibía del gobierno de Estados Unidos, que recibe del gobierno de Estados Unidos, pero para calumniarnos. A eso se dedicaban las guacamayas y sus investigaciones profundas y la publicación de libros y reportajes y los gritos para dar noticias amarillistas, alarmistas en contra nuestra. Estábamos sacando la cuenta y ya llevamos como 40 años que por
atacarnos, cobran. Muchos que reciben dinero para eso, para atacarnos. No es deporte nacional, ya se volvió pues hasta negocio. De eso viven bastantes, deberían hasta estar agradecidos, porque no sé cómo le van a hacer ahora que ya me voy a retirar. Ya no les van a pagar para atacarnos. Ya no va a ser lo mismo. Y en este caso, presidente, pues nada más asentar esto, que ellos fueron juez y parte a la hora de censurar esta información, que a la fecha no han transparentado ni los gastos personales que se hicieron en aquel momento con estas tarjetas corporativas, que es, repito, es dinero público, es decir, es dinero del pueblo de México, y que tampoco han transparentado lo que corresponde a los gastos personales que habría hecho el Pleno actual, y que pues nosotros ya solicitamos esa información. Esperemos que pronto se transparente. En otro tema, presidente, también documentamos algo muy preocupante que queremos pues preguntarle, porque a pesar de que toda la papelería y materiales, insumos que se requieren en las elecciones son considerados pues elementos de seguridad nacional y que tienen que tener una alta seguridad, porque cuando, por ejemplo, esta tinta indeleble con la que se marcan el dedo pues no tiene la calidad, se borra rápido y esto permitiría fraudes, o cuando se sobreproduce las boletas electorales, en realidad se puede facilitar estos fraudes conocidos como el embarazo de urnas o el llamado carrusel por esta sobreproducción de boletas. Y también en el caso de los crayones, pues cuando no se producen con calidad se pueden borrar, que todos esos escenarios de corrupción electoral ya han sucedido, y resulta que pues son 8 empresas privadas las que se han privilegiado, al menos en las últimas 2 décadas, a pesar de que no hay controles para el seguimiento, no se les exige que demuestren cómo pues la sobreproducción la destruyeron, no se les exige que haya control en cuanto producen de boletas, y esto pues no solo ocurre a nivel nacional en el INE, sino también en los institutos electorales locales. Aquí el tema ha sido tan, digamos, tan evidente y pues tan riesgoso que la actual consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ya hizo un convenio marco pues para decirle a los OPLES que se ajusten a estos nuevos mecanismos de seguridad que sí garantizaría talleres de México, talleres gráficos de México. En este caso, presidente, preguntarle por qué esta paraestatal pues ha sido relegada, sobre todo en el periodo anterior que encabezaba Lorenzo Córdoba, para privilegiar a 8 compañías, de las cuales 3, y esto es lo más preocupante, son empresas coyote o podrían configurarse en empresas fantasma, pues no tienen domicilio, no tienen tampoco maquinaria y no tienen personal, no están registrados trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo que hacen es contratar o maquilar a través de terceros sin ningún control, dando paso a escenarios pues de posibles fraudes electorales. Falta una ley al respecto, falta que se legisle, que se considere ya un asunto de seguridad nacional. Entonces preguntarle su opinión, presidente, porque esto pues nos afectaría no solo en las elecciones de 2024, sino en adelante, y podría facilitar esos escenarios de fraude. Pues yo pienso que esto corresponde al Instituto Electoral. Ellos son los que deciden sobre toda la papelería que se utiliza en las elecciones. Ellos hacen los contratos, ellos
son los que elaboran boletas e históricamente en la época de los fraudes eran también los que destruían las boletas, las quemaban, como las destruyeron en el 88 o en el 2006, que eso debería de prohibirse, deberían de quedar ahí las boletas para la investigación y contar después las boletas, aunque ya se han dado veredictos. ¿Por qué quemarlas? Es como los archivos, ni modo que ya pasó un determinado tiempo, vamos, archivo muerto, pues sí, pero no se quema. Y antes se quemaban las boletas, se destruían, y ojalá y eso lo corrijan, pero tiene que ver con el Instituto Electoral, y yo creo que con la investigación de ustedes y esta denuncia, pues los consejeros del INE van a tomar cartas en el asunto, y sí existe la Fiscalía Electoral, sí pueden hacer una investigación, y a todos nos conviene que se tenga cuidado en la fabricación de las boletas. Hay que esperar a ver qué resuelve, qué informa el Instituto Electoral. Qué bien que esto se ventile, es muy bueno. Nada de esto salía antes, nada, no se sabía nada. Fue un periodo completamente oscuro, sin transparencia. Vamos a esperar a ver qué. ¿Y haría un llamado usted, presidente, al Congreso, pues para que tome también cartas en el asunto y se legisle este tema por ser seguridad nacional? Yo pienso que hay que esperar la respuesta de el INE, y de conformidad con la ley, que estoy seguro que a ellos les corresponde, ¿no? La elaboración, la contratación de las empresas para fabricar la papelería, para hacer las boletas, que ellos informen cómo está este proceso, que lo transparenten y que incluso pidan que la Fiscalía Electoral y hasta la Auditoría Superior de la Federación participe, el mismo Tribunal Electoral, como observadores para garantizar la transparencia. Presidente, ya por último, preguntarle sobre las elecciones en Argentina, pues quedó Javier Milei. ¿Qué lección le queda al pueblo de México en torno pues a este cambio radical que nuevamente vive este país latinoamericano, lamentablemente, cuando pues vienen de un gobierno progresista? No es el único caso el de Argentina, que después de un gobierno progresista llega un personaje pues de ultraderecha, ultracapitalista, ultraneoliberal. En este caso, ¿qué lección le puede quedar al pueblo de México pues para que no se corra riesgo en el futuro de que tras gobiernos progresistas pues regresen los gobiernos ultraneoliberales que acaban limitando el llamado estado de bienestar y sobre todo pues desapareciendo los derechos colectivos, los derechos sociales y también programas pues como el de las pensiones a adultos
adultos mayores, las becas de bienestar, etcétera, que incide directamente en el bolsillo de los más pobres. Gracias, presidente. Aquí no tenemos ese riesgo, no hay nada que temer. El pueblo de México está muy consciente, es de los pueblos más politizados del mundo y sabe muy bien que los gobiernos de derecha solo favorecen a las minorías, son defensores del conservadurismo, son los gobiernos de derecha empleados de las oligarquías, se dedican a saquear a los pueblos, a las naciones, no le tienen ni amor ni respeto al pueblo. Eso ya aquí se sabe. Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos no les va a ayudar, pero el pueblo es soberano. Aún con todos los elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y del poder político en todos lados. Por ejemplo, el control de los medios de información, un control mediático impresionante en Argentina, en Chile, en todos lados, en México, pero allá está peor. Es muchísima la manipulación. Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol. Y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas. No estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha. En el mundo, la única doctrina de la derecha es la hipocresía. Eso es lo que puedo decir.